Muy buenas tardes. Muchas gracias al Centro Nacional de Bioética por la invitación que me hicieron para esta presentación y muchas gracias a todos ustedes que están conectados en este momento para presenciar la misma y para participar en la ronda de preguntas que tendremos después. Vamos a tratar un tema sobre la eutanasia y sobre otros tipos de decisiones que se toman al final de la vida, partiendo de un trabajo realizado por mi persona cuando realicé la maestría de bioética en relación a lo que es el uso del lenguaje y cómo el lenguaje tiene un carácter moral a la hora de darle un significado. Por eso es que decidí abordar este tema a partir de lo que se ha denominado y se ha puesto muy de moda, que es el lenguaje inclusivo. Vamos a comenzar por el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, según la Real Academia de la Lengua Española, es la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, a un género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Si bien el ideario que uno tiene del lenguaje inclusivo se refiere a la discriminación de acuerdo al sexo, después que se han venido desarrollando una serie de iniciativas por parte de grupos que se autocalifican como pertenecientes a distintos géneros diferentes del sexo masculino y del sexo femenino, y en particular otras personas que resuelven asumir posturas o condiciones que los convierten, digamos, en grupos llamados minorías, deciden emprender la lucha para evitar ser discriminados por esta condición que ellos mismos se han autoimpuesto. Por lo tanto, de allí viene el carácter de utilizar un lenguaje aparentemente inclusivo para poder evitar este tipo de discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje inclusivo, su supuesto general, de acuerdo a la definición que nos da la doctora Adriana Bolívar de la UCB, significa que cambiando las prácticas lingüísticas se puede contrarrestar la discriminación. ¿Y qué es lo importante de contrarrestar la discriminación? Que la no discriminación es un derecho humano. Entonces, ¿cómo la práctica lingüística puede contrarrestar la discriminación? Lo hace cambiando el objeto o el acto en un sujeto de derecho. No solamente con las impresiones de género, también lo hace con otros tipos de actos, como por ejemplo el aborto. Cuando recientemente el gobierno, el Estado francés incluye el aborto como un derecho en la Constitución, está cambiando un acto lo está convirtiendo en un sujeto de derecho. De esta manera se crea un supuesto indiscutido. Se obvia la discusión bioética a partir de este momento. Ya no tenemos más nada que discutir porque hay un derecho de por medio que hay que defender. ¿Qué tiene que ver la eutanasia con este tipo de lenguaje? La forma como nosotros describimos o identificamos o interpretamos lo que significa la palabra eutanasia y el acto eutanásico. De hecho, la eutanasia como acto existe desde hace muchísimos años y ha sido defendido y criticado desde hace muchísimos siglos. Pero sin embargo, nunca se utilizó una palabra para definirla hasta el siglo XVII, cuando Francis Bacon define eutanasia como buena muerte a partir de sus raíces griegas, eu, bueno, thanatos, muerte. Pero además, y aquí es donde viene la interpretación del lenguaje, asigna el acto eutanásico como un deber del médico. A partir del siglo XVII, la eutanasia comienza a ser un deber del médico. Y de esta manera se ha reconocido desde ese entonces. Ya en el siglo XX, ese mismo concepto de una buena muerte aplicada por los médicos fue utilizada por el nazismo, pero ya no con las condiciones o las características que pretendía Bacon, sino como una forma de utilitarismo eugenésico. Los médicos deben acabar con las vidas de los incapaces, de los enfermos mentales, de las razas inferiores, para obtener
la progresiva supremacía de la raza aria. Esto fue apenas el año pasado. ¿Qué tenemos en este momento? Que ahora la eutanasia se defiende bajo dos premisas dentro del lenguaje inclusivo. Recuerden que les decía que el fin último del lenguaje inclusivo es transformar al sujeto o al acto, en este caso eutanasia es un acto, en un sujeto de derecho. ¿Y cómo lo transforma? Apelando a dos conceptos que vamos a desarrollar en los próximos minutos, que son morir con dignidad y un derecho a morir. Vamos a empezar por la dignidad. La dignidad ontológica surge cuando el hombre es alguien insustituible, irreiterable, novedoso, susceptible de amar y de ser amado. Las dos últimas condiciones puede estar una sola de ellas, pero alguna puede estar. Si no están estas condiciones, al estar estas condiciones, y eso lo reunimos todos los seres humanos, nosotros estamos provistos de una identidad ontológica. Que la dignidad no es una cosa como un saco que se quita y se pone. Nosotros siempre vamos a morir con dignidad. El hecho de que un preso sea torturado hasta morir no significa que murió sin dignidad. Lo que fue muerto, sufrió una muerte, como veremos ahora, distanásica y bajo condiciones de maltrato físico. Pero su dignidad nadie se la puede quitar ni nadie se la puede arrebatar, porque eso no es algo que uno lleva puesto y que se lo quita y se lo pone. Pasemos al segundo concepto, que es el derecho a morir. Algunos terminan englobando las dos causas en una sola, el derecho a morir con dignidad. Entonces ya sabemos que con dignidad siempre vamos a morir. Ahora, ¿qué sucede con el supuesto derecho a morir? No existe un tal derecho a morir porque todos vamos a morir. Todas las personas en esta vida, tarde o temprano, vamos a morir. Lo que existe es una obligación, no un derecho, una obligación biológica a morir, porque nuestro desarrollo biológico así lo impone. Lo que pudiera existir son otras dos cosas, un acto criminal, que es que te quiten la vida, o la opción de dejar de vivir, que no es un derecho, es una opción. No es que uno tiene derecho a quitarse la vida porque la vida es de uno, es que uno siempre tiene la opción de hacerlo. Nadie te puede arrebatar ese derecho porque, bueno, los andenes de los metros existen para lanzarse sobre ellos, las alturas existen para volar desde ellas y así conseguir la muerte. O de otra manera muy particular, muy corriente y muy frecuente, son aquellas personas que consumen tabaco en grandes cantidades todos los días o que hacen actos deliberadamente imprudentes que arriesgan su propia vida, y esas personas están optando por el derecho a dejar de vivir. En una cosa con una definición muy clara, que es el suicidio. Bien. El problema del derecho a morir no solamente es que no existe como tal, sino que cuando se pretende convertir la eutanasia en un sujeto de derecho, cuando para que alguien tenga un derecho, otro tiene una obligación. Cuando el Estado establece el derecho a la salud pública, universal, gratuita y de calidad, asume la obligación, que no cumple, pero es una obligación que tiene constitucionalmente, de proporcionarle a cada ciudadano esa salud universal, gratuita y de calidad. Entonces, en el caso del problema, cuando se transforma, cuando se crea ese supuesto derecho a morir, están obligando a otros a que actúe en consecuencia. Va a tener la obligación, en este caso, de matar. En este momento, ¿cuál es el significado exacto de la eutanasia? ¿Cuál es el concepto de eutanasia? La eutanasia es un acto que se basa en tres principios fundamentales, por lo menos hasta este momento. Quizás el día de mañana le cambien el significado y tendremos que discutir otras cosas. Pero la eutanasia es, en primer lugar, un acto médico. Digo que quizás mañana se cambie y quizás sea dentro de poco, porque
hay legislaturas que hablan de eutanasia como un acto de los trabajadores asistenciales, y yo no sé exactamente qué es lo que incluyen los trabajadores asistenciales. Pero en este momento la eutanasia es un acto médico, un acto que realiza el médico con la finalidad de producir la muerte. Y esa muerte se produce o se va a producir con la finalidad a su vez de acabar con el sufrimiento del paciente. Eso significa que el aspecto fundamental de la eutanasia es la intención. Lo que define la eutanasia es la intención. No puede hacer muchas cosas desde el punto de vista terapéutico, pero es la intención lo que cuenta. Y, como veremos, a veces puede resultar un poco, o sea, puede resultar no muy claro definir esa intención, pero es la intención. Luego, anteriormente se clasificó la eutanasia en dos partes, en dos grupos, o tuvo dos clasificaciones: la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia pasiva relacionada a el no hacer, o sea, al acto omitido, al dejar de hacer, y la eutanasia activa como el acto intencionado para provocar la muerte. La eutanasia pasiva, por supuesto, es un no hacer para producir la muerte, como su definición bien lo dice. Pero en la práctica no, en bioética o en ética, la omisión o la acción tienen la misma carga moral. Entonces, la tan consabida, manejada y aceptada eutanasia pasiva termina siendo, como veremos más adelante, un abandono. O sea, el dejar que la enfermedad evolucione a la libre o a su curso natural sin intervenir en ella con la finalidad de que el paciente fallezca como consecuencia de, puede ocasionar un sufrimiento prolongado, severo en esa persona. O sea, nosotros debemos intervenir, como vamos a ver a través de los cuidados paliativos, aliviando los síntomas de ese paciente. Entonces, la eutanasia pasiva es lo más parecido al abandono. Por otro lado, en cuanto a si es voluntaria o involuntaria, tenemos que descartar cualquier tipo de eutanasia involuntaria, porque la involuntaria es donde la persona que va a morir no manifiesta o no tiene el deseo de que esto ocurra. Por lo tanto, la eutanasia involuntaria, sea pasiva o activa, es un homicidio. Así como es un homicidio que encontrar a una persona mal herida y no prestarle mínimas medidas de auxilio para evitar que muera, se considera una forma de homicidio. No sé exactamente en términos legales cuál será, pero está. Igual, cualquier forma de eutanasia pasiva, involuntaria, termina siendo un homicidio. Nos queda la eutanasia activa y voluntaria. Y voluntaria, o sea, que tiene las dos características. El hecho de que es un acto médico activo y que es a petición de la persona que la va a recibir. ¿Dónde se puede éticamente tolerar este tipo de eutanasia? En el suicidio asistido, que es aquel que tiene dos características. El suicidio asistido, en primer lugar, busca que el asesoramiento, porque el suicidio asistido o sea, como su nombre lo indica, es un acto suicida, es una opción por la cual está optando la persona. Y es asistido porque el médico, en primera instancia, va a garantizar que eso se cumpla. O sea, que te vas a suicidar y el médico te va a dar herramientas para que realmente lo consigas. No vaya a ser que quede en unas condiciones de sobrevida muy precarias y peor aún que las que tenía antes del intento suicida. Y en el paciente que no es capaz de suicidarse por sus propios medios, o sea, no puede alcanzar de manera total
el acto suicida, como por ejemplo fue el caso del señor San Pedro, famoso de aquella película de Almodóvar de Mar Adentro, en la cual él era cuadripléjico y por supuesto no podía conseguir, adquirir el veneno por medio del cual él quería quitarse la vida. Entonces ameritaba que alguien se lo suministrara, que se lo acercara, que se lo pusiera en su disposición. Ese es el suicidio asistido, en esas dos modalidades. En la modalidad de la orientación, pero la persona se va a suicidar, en la modalidad de ayudar al que no lo puede hacer porque está incapacitado. Y cuando nos referimos al paciente incapaz, el paciente incapaz de manifestar una voluntariedad en ese momento, pero que la supo manifestar anteriormente. O sea, yo, mayor de edad, de este domicilio, responsable de mis actos y tal y qué sé yo digo que si a mí me da un paro cardíaco, yo no quiero que me reanimen. Ese acto de omisión es una forma de eutanasia, o porque yo tengo un cáncer terminal, entonces yo no quiero que me haga más nada. O que si yo estoy en una circunstancia y yo pierdo la conciencia, por ejemplo, el caso de estos casos en los cuales las personas quedan en vida vegetativa, yo manifiesto por escrito, mire, yo quiero que si yo quedo en vida vegetativa y no hay forma ni manera de que yo me valga por mí mismo y que yo pueda responder a los estímulos y tal, y qué sé yo, entonces yo quiero que me suministren una droga o que me den un tratamiento que permita acabar con mi vida. Pero eso lo tengo que dejar yo por escrito, bien referenciado, y bien especificado cuáles son las características por medio de las cuales yo deseo que eso. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que la eutanasia activa y voluntaria es una manera de suicidio, pero ¿qué ocurre con el suicidio? El suicidio puede ser, como ya les dije, es una opción, pero también el suicidio puede ser inducido. Es muy difícil determinar cuándo la persona va a optar por un acto eutanásico como una opción y cuándo la va a optar como una inducción. ¿Inducción por qué? Porque en primer lugar la eutanasia tal cual como la define, tal cual como está definida, o sea, ser un acto del médico con la intención de quitar un sufrimiento de acabar con el sufrimiento del paciente, ya el sufrimiento es la inducción al suicidio. O sea, la persona no se está suicidando porque se quiere suicidar, sino porque quiere dejar de sufrir. O por lo menos ese es el principio por medio del cual se aplicaría la eutanasia. Pero existen otras formas de inducción a ese mismo suicidio en esa misma persona que está igualmente sufriendo, como es cuando no recibe las atenciones necesarias para evitar ese sufrimiento. Entonces, si bien la eutanasia es esto, el empecinarse, el intentar a toda costa y con todos los medios posibles que la persona fallezca, se dio en llamar la distanasia. ¿Y por qué tenemos aquí la distanasia? Primero, porque es algo muy relevante, es algo muy... Y en segundo lugar, porque la distanasia es otra excusa, ya no dentro del lenguaje inclusivo, sino dentro de la práctica médica, que justifica la eutanasia. ¿Y qué es la distanasia? La distanasia es una muerte que ocurre después de un tratamiento médico que ha resultado ser inútil y que ha hecho sufrir al enfermo. A diferencia de la eutanasia, que es la distanasia, su característica fundamental es el resultado. Y por lo tanto tenemos dos tipos de distanasia. Tenemos la distanasia del esfuerzo que resulta inútil porque no dio el resultado, que termina siendo inútil porque no nos da el resultado que nosotros queremos. Es el caso de el paciente atendido en las emergencias, el paciente atendido en la sala, atendido adecuadamente y dentro de las pautas normales de éticas y digamos, y con todos los recursos en las salas de terapia intensiva, donde se hace un esfuerzo porque cuando se somete
a ese tratamiento que lo hace sufrir, hay un pronóstico de sobrevida o de o de evitar la muerte en ese momento, de recuperar la salud. Cuando eso no se logra, que ocurre con mucho, o el paciente oncológico, que durante meses de tratamiento quirúrgico, quimioterápico, radioterapia, al final la enfermedad progresa y mata al paciente, el resultado fue inútil, pero fue inútil porque había una posibilidad de que funcionara. Ahora, existe la distanasia sobre la cual se basan, y es a la que todo el mundo le gusta aludir cuando se dicotomiza entre distanasia y distanasia, que es cuando el resultado es inútil, pero era previsiblemente inútil. Que como veremos, eso es lo que lo que en otras esferas se puede llamar encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico, etc. O sea, ya sabías que no ibas a conseguir nada y sin embargo te pusiste a tratar de lograrlo. O te pones a tratar comorbilidades cuyo tratamiento hacen sufrir al paciente cuando tienes una morbilidad importante que no va a ser resuelta. Como por ejemplo, el caso de un paciente con una insuficiencia respiratoria y un tumor de pulmón en fase terminal, y el paciente se ha llevado a una unidad de terapia intensiva para darle soporte de ventilación mecánica. Allí el resultado inútil era absolutamente previsible porque los ventiladores no curan los tumores de pulmón. Y si la insuficiencia respiratoria era por el cáncer de pulmón, el paciente se va a morir irremediablemente. Entonces, tampoco es que exista una dicotomía entre eutanasia y distanasia. Existe la eutanasia, obviamente, y existe la distanasia, obviamente. Pero existe una tercera opción, que es una de las metas de la medicina, y eso es importante reconocerlo. O sea, no soy yo el que le está diciendo que debemos procurar conseguir que nuestros pacientes terminales o las personas que están bajo nuestra atención, que necesariamente van a morir porque eso es inevitable, tengan una muerte en paz. Eso es una de las metas de la medicina, englobada con su contraparte, con su otra cara de la moneda, que es evitar la muerte prematura. Son conceptos claros, no son asuntos altruistas a los que nosotros nos estamos refiriendo. Estamos hablando de cosas que debemos hacer. Entonces, no es, la distanasia puede existir, como les digo, cuando la posibilidad de resolver el problema, aunque sea costoso, y por eso se llama unidades de cuidados intensivos o unidades de cuidados críticos, el paciente va a sobrevivir de eso, porque se ha visto y se ha determinado. También existe un tercer tipo de distanasia que está incluida, digamos, dentro de la de resultado previsiblemente inútil, que sabíamos que era inútil lo que se iba a hacer, que en aquellos casos donde los pacientes deciden un tipo de trascendencia a partir de un esfuerzo científico importante. Por ejemplo, el señor al que se le colocó, en este momento le pierdo el nombre, cosa que sería muy importante para él, el odontólogo al que se le colocó el primer corazón artificial externo, el Heartbeat 5. El paciente murió en una situación de distanasia severa, pero él deseó y él aceptó esas condiciones y él quiso estar en esas condiciones. A él le ofrecieron las dos opciones. A nadie le dijo que él se iba a salvar con ese corazón. Esencialmente dijo, bueno, si eso va a ayudar a que la ciencia progrese y a que se inventen en dispositivos externos que puedan mantener mi corazón funcionando hasta que aparezca un donante de corazón para hacer un trasplante, bueno, pero ahorita en ese momento no existían ni las condiciones de que sobreviviera, ni las condiciones de que el trasplante se fuese a efectuar en algún momento por muchos donantes que salieron. Entonces, aparte del o dentro de ese lenguaje inclusivo, o sea, ese lenguaje que tiende a modificar las cosas para, como se dice, para arrimar la sardina a nuestra brasa, está el lenguaje del médico.
Y aquí viene un poco de autocrítica. Los médicos somos muy llamados a cambiar las cosas para darle un nombre propio que nos pertenezca y que más nadie sepa qué significa eso. Y cuando la gente empieza a identificar cómo nosotros llamamos las cosas, vienen y pum, y le cambiamos el nombre a través de lo que llaman estas comisiones de taxonomía, qué sé yo, de semántica. Entonces, cuando la gente tuvo 20 años aprendiéndose que ACV significaba accidente cerebrovascular, vinieron los genios del cambio de nombre y dijeron, no, ahora no se va a llamar accidente, sino evento. En realidad no sé cuáles eran las circunstancias para que ahora la gente se quede, como dice el refrán, como pajarito en grama, mirando para todos lados. Cada vez que le dicen, no, es que le dio un SB. Si le dice un ACV, lo entiende con claridad, pero como ahora es SB. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos a discutir estos temas de distanasia y eutanasia, entonces empiezan los creativos a inventar fraseologías tratando de decir que existen cosas que realmente están englobadas en estas tres solamente. Por ejemplo, aparte de la distanasia, a alguien se le ocurre inventar una cosa que llaman antidistanasia. Palabra que desde el punto de vista semántico es un exabrupto. O sea, no pasa, pues, no pasa ninguna clase de lingüística. Pues. Anti, prefijo, dis, prefijo, distanasia, sufijo. O sea, dos prefijos pegados para que lo que no es, estamos en contra de lo que no es, o de lo que está mal hecho. No tiene ningún sentido. Ortotanasia. Ortotanasia fue una forma de tratar de poner bonita la eutanasia en el sentido de que ahora no va a ser eutanasia, ya no va a ser lo que es la eutanasia, sino que la eutanasia es una buena muerte. Realmente la eutanasia se refiere a la muerte en paz. Ese es su significado real. Pero la palabra tampoco tiene mucho sentido, lo que hace complicar las cosas, porque orto lo que significa es recto. Y a mí la verdad es que una muerte recta, lo único que se me ocurre es la de aquel sujeto que se lanza de un 10º piso, que es directo para el piso, en línea recta y en particular con el área que lo va a recibir. Entonces, vamos, yo prefiero utilizar el lenguaje, el castellano amplio y claro de la buena muerte. Otros inventaron una cacotanasia, o sea, una muerte fea, por decir otras cosas. Tampoco tiene ningún sentido. Entonces, bueno, entonces me imagino que Charles Manson era un especialista en la cacotanasia. Ajá. ¿Y qué hacemos con eso desde el punto de vista ético? Charles Manson criminal y punto, o sea, no había. Además de los médicos, otros que se ponen a veces un poco creativos son los religiosos. Entonces empezaron, no, mira, el problema no es cómo se muere la gente, sino qué hacemos para que se muera. El primero, que si medidas proporcionadas y desproporcionadas. Entonces, ajá, ok, perfecto, chévere. ¿Qué es lo proporcionado y qué es lo desproporcionado? Después vino otro, no, mira, que eso es proporcionado, ¿proporcionado a qué? Eso no tiene un referente eficiente. Vamos a mejor a decirle ordinarias y extraordinarias, que creo que eso lo propuso Juan Pablo II, y como era el Papa, le compraron la idea. En cualquier caso, entre proporcionado y desproporcionado, ordinario o extraordinario, esa línea, ese slash que separa ambas palabras, es lo menos real que existe. O sea, no existe una línea que lo separe y que hasta aquí sea proporcionado y, hasta aquí, y a partir de aquí sea desproporcionado, ni hasta aquí es ordinario o hasta aquí es extraordinario. Además que volvemos a caer en lo mismo de la ortotanasia. O sea, ordinario es morir en un colchón de seda, sobre una sábana de seda, extraordinario, y ordinario morir en uno de parto. O sea, no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista práctico ponerse a tratar de definir si algo es proporcionado o es proporcionado. Entonces, bueno, vamos a tratar de llamar las cosas por su nombre. Estamos hablando de medidas terapéuticas, entonces vamos a controlar las medidas terapéuticas. Y volvió la creatividad. El abandono que quedó a secas, porque mucha gente le va a llamar a eso abandono terapéutico, pero ya el título de abandono terapéutico lo había cogido, o lo había acogido, mejor dicho, la psicología como el abandono que hace el paciente
al ofrecimiento terapéutico que le hace, valga la redundancia, el terapeuta. Entonces queda como un abandono, que es eso, un abandono, un acto de irresponsabilidad prácticamente. No, bueno, entonces vamos para definir bien lo que es desproporcionado o lo que es, o mejor dicho, lo que es desproporcionado, no tanto lo extraordinario, lo desproporcionado, vamos a hablar de encarnizamiento terapéutico. Bueno, ya de por sí, el encarnizamiento es un acto delictuoso. Entonces, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a decir que un médico actuó de manera encarnizada? O sea, ni que fuera un ejército de ocupación, ni que fuese una policía buscando un malandro, o sea, no. Vamos a darle el tono y le ponemos obstinación terapéutica. Tampoco nos sirve porque la obstinación es de necio. Entonces tenemos como médico, como responsable de los últimos días de nuestra vida, a un necio. Cosa que puede ocurrir, yo no lo dudo, pero no es la idea, pues. O sea, no podemos definir eso como un acto calificable. O sea, eso termina siendo un error por donde lo mire. Entonces, bueno, lo más suavecito y lo más acomodaticio de las cosas fue la limitación del tratamiento. ¿Cuál era el problema de la limitación del tratamiento? ¿Qué es eso? Que es una limitación. O sea, como no puedo hacer más nada, llego hasta aquí. No es que no puedas hacer más nada, puedes hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Y ahora vamos a ver que sí se pueden hacer cosas. Que el no se puede hacer nada no es real. No puede intervenir en la situación de nuestros enfermos hasta el último momento, hasta el último segundo de su vida. Entonces no es una limitación, no es una limitación de tratamiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es un tratamiento adecuado. ¿Y qué nombre le puso eso a algún bioticista que en este momento no recuerdo el nombre? Adecuación terapéutica. Yo le puse bien grandote porque, vuelvo y le repito, me gusta más el castellano simple y claro. Tratamiento adecuado. Cada paciente, debido a su condición, debido a sus recursos y debido a una serie de circunstancias, debemos tratarlo de manera adecuada. Y bueno, el viejo principio aquel de que no existe enfermedad sino enfermo. Entonces no podemos englobar a todos los pacientes que están en fase terminal con un dolor insoportable, les vamos a quitar la vida o los vamos a sedar indefinidamente hasta que muera, porque también eso depende del paciente. Como les decía con el caso de la distanasia, hay gente que quiere como fin de vida estar consciente. Yo los he visto, los he tenido como pacientes que me dicen, no, doctor, bajo ninguna circunstancia yo creo que usted me cede. Una vez un paciente me dijo, morirse es un acto único y que nada más voy a hacer una sola vez en mi vida y quiero estar consciente de ello. Lo iba a sedar, porque a mí me parecía que estaba sufriendo mucho. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se consiguen esos tratamientos adecuados? En el caso del paciente que va a morir, a través de los cuidados paliativos. Y no es que los cuidados paliativos sean unos actos de filantropía, eso es una de las cosas que a mí me gusta decirlo siempre. Cuidados paliativos no es filantropía, no es ser bueno, no es ser salvador de moribundos. Los cuidados paliativos tienen fundamentos muy claros, muy precisos, y que si uno se acoge a ellos sabe cuál es la ruta a seguir y sabe qué es lo que tiene que hacer. Sus fundamentos son dos, la cosa no es tan complicada. Mejorar la calidad de vida mientras se pueda. Y el segundo, contribuir al desarrollo del proyecto biográfico hasta donde dure la vida. Para actuar en base a estos fundamentos, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida? Aliviando el sufrimiento, es decir, si tienes dolor, te doy analgésico, si tienes otros síntomas, te doy algo para esos síntomas, si tienes disnea, trato de que la percibas de manera distinta. Si puedo conseguir que algunas cosas que te incomoden, algunas funciones que has perdido, las puedes rehabilitar, las intentamos, obvio. Usted me va a decir, pero estamos hablando del paciente que se está muriendo. Sí, pero es que la muerte, el proceso de morir puede durar meses, puede durar años, incluso. Paciente con una enfermedad neurodegenerativa, un paciente con un Parkinson, dura años en morir. Si lo dejas a la libre, si no lo atiendes, si no haces cuidados paliativos, ese paciente va a estar muriendo todos los días, jamás va a tener alivio, ni jamás nadie va a hacer nada por mejorar su calidad de vida. Lo puedes rehabilitar en algunas ocasiones,
igual en el paciente con cáncer. Y por último, la adaptación. ¿Adaptación a qué? Adaptación a sus circunstancias. Porque si algo estamos seguros todos nosotros es que nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo. Y cuando más se nos acerque, cuando más inminente sea eso, como decía Francis Bacon, y vuelvo a traer a Bacon con su concepto de eutanasia, él hablaba de una eutanasia interna que era la adaptación de la persona al hecho de que tenía que morir, de que morir era un acto normal, natural, y que había que asumirlo con la mayor tranquilidad posible. Y eso él lo llamaba la eutanasia interna. En cuanto a construir el proyecto, al desarrollo del proyecto biológico, paciente que tiene una enfermedad terminal, puedes promover expectativas, puedes estimular habilidades y puedes, sobre todo, prevenir el deterioro. Si una persona ha estado en estas condiciones, o sea, ha sido tratado de esta manera, en base a estos fundamentos y en base a estos principios, para tener una mejor calidad de vida y para contribuir al desarrollo de su proyecto de vida, se va a sentir mejor. Entonces, en la práctica, porque usted me dice, ajá, ¿con qué? ¿Cómo es eso? Bueno, puedo entender un poco lo de la rehabilitación, porque existe toda una especialidad médica que es la rehabilitación, pero no estamos hablando tanto de esas cosas, sino de cosas más amplias. Existen unos principios básicos sobre el cual actúa el médico que hace cuidado paliativo. Porque vuelvo y le digo, el que hace cuidado paliativo no anda sobando pacientes que se van a morir. El que hace cuidado paliativo tiene que ser médico, que actúe como médico y que actúe en función de esto. ¿Y qué va a hacer? Por principio, control de síntomas. Afirmar la muerte y afirmar la vida y considerar la muerte como parte de ella. No acelerar ni retardar la muerte, cosa muy importante. No somos nosotros los que vamos a definir eso, pero sí hay una serie de cosas, por ejemplo, que si el paciente no vamos a evitar que el paciente que se desarrolle en ciertos aspectos, porque el paciente está sufriendo y porque no vamos a conseguir ninguno de los fundamentos anteriores, ni que su calidad de vida mejore, ni que pueda hacer cambiar su proyecto de vida. Debemos integrar los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos médicos, pero no somos reparadores, no somos técnicos de máquinas biológicas. Estamos actuando sobre personas, sobre seres humanos y sobre esos seres humanos, sobre esa humanidad sobre la cual nosotros vamos a ayudar. Y por último, que es un principio bien importante y es el más grande de todos, organizar el sistema de cuidado, o sea, promover este tipo de conducta, este tipo de pensamiento, que las soluciones no terminan en que si el paciente va a morir y si se va a morir mañana, mejor es que se muera hoy y le aplico la eutanasia, o si el paciente se va a morir mañana, yo no quiero que se muera y voy a hacer todo lo posible para que se le muera a otro médico o en el turno que viene y voy a hacer una distanasia inútil, previsible, o el paciente va a tener no tiene recursos. Cuando me refiero a los recursos, no solamente estoy hablando de los recursos económicos, estoy hablando de los recursos de todo tipo, recursos espirituales, recursos psicológicos, recursos sociales, recursos económicos, recursos de compañía. Eso hay que organizarlo, porque además esos recursos nunca son ilimitados. Entonces, aquí no cuenta aquello de, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿La vida o los recursos? No, el paciente que prefiere morirse hoy y no dejar a la familia arruinada. Y no van a gastar una cantidad no se van a someter a una distanasia inútil, previsible, porque a alguien se le ocurrió que la vida es lo primero. Ese tipo de recursos se organizan desde ese tipo de sistema de cuidado, se organiza a través de los cuidados paliativos. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, si nosotros logramos hacer todas estas cosas por la persona que va a morir, la eutanasia no inducida, o sea, la eutanasia como una opción de suicidio, va a ser una opción menos apetecible, porque al mejorar el proyecto de vida
y al mejorar la calidad de vida, o sea, al poder tener un proyecto de vida hasta el último día de la vida, y como se dice por ahí, que los cuidados paliativos es que la persona viva y no que subsista en una espera angustiosa de la muerte, esos pacientes nos los van a agradecer mucho y nosotros vamos a hacer un muy buen trabajo, no solamente con ellos, que lamentablemente más pronto que tarde van a morir, sino sobre todo con sus acompañantes, con sus familiares, y vamos a resolver muchos problemas que de otra forma no se resuelven con una muerte. A partir de aquí, entonces, podríamos conseguir una muerte en paz, y estoy atento a sus preguntas.